a Hotel Melania Podcast. Abrimos una habitación en cada capítulo para descubrir las historias detrás de los hoteles que dejan huella. Hoy abrimos la habitación 1 para conocer a Arturo Pérez y los relatos detrás del Hotel Parque Quilquico en Chiloé. Que empiece el viaje. Y Arturo, queridísimo Arturo Pérez, muchas gracias por este espacio para poder dar inicio a este primer capítulo, primera habitación de Hotel Melania Podcast. Y para partir cada capítulo, Arturo, nosotros partimos con este check-in, un poco dos preguntas que nos permiten darle como el marco, como muy bien sabes tú en cada hotel. Y lo primero es que nos cuentes así como en breve el ADN de lo que es Hotel Parque Quilquico. ¿Qué es el hotel? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su magia? ¿Cómo lo describirías tú para el que no conoce hoy día este lugar maravilloso? Bueno, mira, es muy amplia la respuesta y es profunda. Chiloé tiene un encanto, Chiloé tiene patrimonio, tiene cultura, tiene naturaleza, tiene flora, tiene fauna. Y hace 15 años, cuando nosotros iniciamos este proyecto, no existía un hotel que fuera sustentable, un hotel enfocado al descanso, a la observación, al relajo, para poder contemplar todas las bellezas que tiene el archipiélago. Y así nace este proyecto, poder hacer un hotel que fuera una oferta exportable para poder ponerlo en manos de los tour operadores europeos, norteamericanos, para hacer crecer el receptivo que hace 10 años atrás estaba Chile compitiendo con Perú, con Argentina por traer turistas a este destino. Y teníamos en Chile San Pedro Atacama, teníamos las Torres del Paine, teníamos Isla de Pascua y Chiloé, que tiene todos los encantos y tiene todos los atractivos para hacer una pequeña mina de oro, no los tenía. Y parte de eso era la necesidad de tener un hotel que fuera una oferta exportable como este. Nos vamos a meter ahí a las tripas de todas las oportunidades que tiene Chiloé, Arturo, pero algo que a mí me encanta de este proyecto es que además, obviamente, de este lugar muy especial, también está conectado con tu historia. Y como la segunda patita de este check-in, para los que no saben quién es Arturo Pérez en la industria, ¿cómo conecta con este proyecto que nos contabas? ¿Y cómo podría la gente saber de ti? ¿Quién eres, Arturo Pérez? Mira, soy un emprendedor innato, empujador, estando en el ámbito chilote, soy el buey que pongo la carreta atrás y empujo todo lo que puedo para lograr mis objetivos. Yo salí del colegio, no entré a la universidad porque no me dieron los puntajes. Tenía un padre muy exigente que le dije: papá, voy a estudiar un año preuniversitario para preparar para dar una mejor prueba. Y me dijo: yo ya cumplí, ahora tú tienes que rajuñar con tus uñas, tienes que ganarte, trabaja y paga tus estudios. Así fue. Y en marzo del 1972 se me dio la posibilidad de entrar a trabajar al Sheraton San Cristóbal por un contacto de mi mamá con el gerente general de esa época del Sheraton, y entré a trabajar. Habiendo salido del colegio, sumaba, restaba, dividía, leía y escribía bien. Y entré a trabajar como cobrador. Y estando en el Hotel Sheraton se me dieron posibilidades porque demostré capacidad, conocimiento, interés. El hotel me dio una media beca para estudiar hotelería y turismo en INACAP, en Incasea en esos años, en Pedro Valdivia con Providencia, y estudié un año y medio. Me tocó el golpe militar, se cerró la carrera durante un año, y cuando retomamos, estando en el Sheraton, retomamos las actividades, entré a estudiar administración de empresas. Bueno. Y me fui formando y decidí formarme en turismo porque me di cuenta que tenía la capacidad y el don del servicio, de ser servicial, ser empático, buscar soluciones a los problemas y además ser emprendedor. Y así logré empezar mi vida, y de ahí fui pasando 6 años en Sheraton, pasé a carrera, 1 año, 4 años en Tupahue, hasta que se dio la oportunidad de irme a la Isla de Pascua. Pero para ser más corto y contestando a tu pregunta, me formé solo y llegué a Chiloé porque mi sueño era volver a la hotelería, que fue lo que estudié, donde me inicié, después de haber tenido 30 años, la empresa que compré, que es el tour operador OTSI, receptivo,
nacional e internacional, el cual se los dejé a mis hijos ahora, y volví a Chiloé. Mis últimos años de vida, mis últimos cartuchos de energía, los voy a gastar para romper la estacionalidad, que fue el propósito de construir este hotel. Lo hice sin ningún afán de lucro ni de ganar, sino darle a Chiloé un hotel como este que se lo merece, y en eso estamos hasta el día de hoy. Buenísimo. Oye, con este check-in te merece la suite del hotel, porque obviamente, y para quienes conocemos un poco de la historia de la industria, Arturo, eso que decías tú, como este buey que empuja con fuerza y todo, claro, ha quedado demostrado en todo este viaje que has llevado tú en la industria del turismo, y hay un punto que a mí me parece que puede ser súper potente como para entender qué es lo que hay detrás de este sueño, y es tu estadía en Isla de Pascua, en Rapa Nui. Tú estuviste varios años allá. ¿Cómo era el turismo hace 45 años? ¿Cómo fue lanzarse esa aventura de estar quizás en un contexto más tradicional, más cómodo, y partir a un lugar que me imagino que es muy distinto hoy día como era en ese entonces? ¿Cómo fue tu experiencia de ir a gerenciar un hotel a Chiloé? O sea, perdón, a Isla de Pascua. Bueno, la verdad que Isla de Pascua fue mi prueba de fuego. O sea, fue realmente la decisión, yo creo, más difícil que he tomado en mi vida, porque se dio en un contexto bien especial. Yo trabajaba en el Hotel Tupahue, conocí a Hugo Salas, que fue quien compró, el empresario privado que compró a ONSA el Hotel Angaroa en Isla de Pascua el año 80. Ahí lleva ahí como 10 años más o menos Ya ya de llevaba experiencia en la industria. exactamente 10 años en la industria y estaba Perfecto. trabajando en el Hotel Tupahue, donde era gerente de venta y relacionador público. Y ahí conocí a este señor, lo atendía porque era huésped habitual del hotel, y me pidió en algún minuto que lo ayudara con mis conocimientos a ver los papeles, las estadísticas, ver los balances del hotel y todo el tema. Y lo empecé a ayudar hasta que un día llega y me dice: Arturo, compré el hotel, ahora necesito un gerente. Wow. Y el gerente... Y yo quiero saber, Arturo, porque uno es como en lo teórico tomar esa decisión, que uno dice, ya, me voy a ir a vivir a una isla que está a 5 horas de distancia en vuelo, pero otra cosa es cómo fue esa experiencia en concreto cuando te subiste al avión o te fuiste en barco, no lo sé, llegaste allá y fue como, wow, aquí estoy instalado, esto es un paso laboral y además vital, muy importante. ¿Cómo fue específicamente como esa aventura de llegar a la isla? Mira, fue bastante importante y un desafío tremendo, y que lo saqué adelante, porque la decisión la tomé, yo ya estaba pololeando hace 1 año y medio con la madre de mis hijos, era una posibilidad de irme con un buen trabajo como gerente, tenía casa, alimentación, auto, y mi proyecto eran 5 años trabajando en el Wow. hotel. Tenía 28, cumpliendo 29, y fue la posibilidad también de pedirle la mano a mi señora, casarnos y comenzar una nueva vida a los 28 años. Hoy día un chiquillo a los 28 años todavía está en la universidad y peleando por sacar los ramos y titularse. Pero yo a Lo los tenía 28 ahí años mucha yo cancha. ya tenía una cancha. Vuelo, Lanchile en esa época volaba 2 veces a la semana con los 707 que hacía Santiago y Le Pascua para PET. Compramos el hotel, lo tomé, me tocó hacerme cargo de un hotel que había sido estatal siempre, muchos años, con exceso personal, hubo que hacer reducción de personal, hacer mejora, porque era un hotel que durante 2 años, el periodo que estaba en venta, no se le hizo mantención. Tuve un trabajo duro, pero lo saqué adelante. Lo saqué adelante, tuve que tomar decisiones muy importantes. Yo soy la persona que firmó ante el Conservador de Bienes Raíces las escrituras de traspaso de ONSA a la empresa privada, que fue Historia después pura. tan polémica, porque eso fue tan polémico después. Y así fue la vida. Y estuve 6 años trabajando y pasamos varias crisis. Pasamos la devaluación, que tuve que venirme a Santiago, me tuve que ir a hacer cargo de la oficina en Santiago, me tuve que ir a vivir a la Hostería de Vicuña, que era el mismo propietario, porque estaba deficitaria, había que hacerle un cambio. Y estuve 6 años viviendo en la 4ª región, manejando la Hostería de Vicuña, y desde ahí manejaba el Hotel Angaroa, iba todos los meses 1 semana. Fue un gran aprendizaje, y después tuvimos la época más difícil cuando
LAN cambia los Boeing 707 por los DC-10 y el DC-10 era un avión de 320 pasajeros, pero viajaba una vez a la semana. Wow. O sea, una vez a la semana te llegaba el Mercurio, te llegaban los cartridge con las noticias atrasadas de Santiago, te llegaba el periódico, te llegaban los abastecimientos y te llegaban los turistas. Claro. Y si el día miércoles no se bajaba nadie y no iba al hotel ningún pasajero, pasaba una semana vacío. No, Y ese tiempo impresionante. ocioso había que hacerlo provechoso, productivo. Oye, y hay algo que es muy interesante como de esta historia, Arturo, porque tú ya llevabas un tiempo conectado con esto de la hospitalidad, pero siempre desde lo que tú habías conocido en el fondo en Santiago o en el continente, por decirlo de alguna manera. Rapa Nui igual tiene como una cultura diferente y el tema de la hospitalidad, del servicio al cliente, ¿cómo fue llegar y entrenar equipos o prepararlos para atender al turista internacional cuando no eran necesariamente la manera en que tú hacías las cosas en los hoteles que había estado? ¿Cómo a un equipo se lo convence, se lo conquista, se le enseña a tener un nivel de hospitalidad para cuando llegaran turistas como de alto nivel? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se hace? Bueno, el proceso no fue fácil. Primero que nada me tuve que preparar. Me tuve que preparar 2, 3 meses antes de irme a hacer cargo del hotel, me tuve que preparar. Tuve que buscar contacto con gente de la isla. Conocí a algunos isleños, conocidos de mi padre o de amigos, y fui introduciéndome, conversando con ellos, me fui ganando la amistad de la gente, lo que me permitió llegar con algunas referencias. ¿Ah? Antes de instalarme. O sea, cuando yo llegué ya había gente que sabía yo quién era, conocía mi carrera, conocía sobre mi persona, una persona honesta, trabajadora, peleadora, luchadora, por los fines. Supuesto. Y así fue. Y me hice en la isla de Pascua de grandes amigos, tanto es así que el socio actual de este hotel Parque Quilquico es Pedro Riroco Atam, que en esos años era secretario del juzgado y que yo lo llevé y lo motivé a que trabajara en el turismo junto conmigo en el hotel como transportista y fue el creador y fundador de Queacoe Tour, posteriormente Maururu Travel, dueño del hotel Tajatay, porque todo lo aprendió gracias a la enseñanza, Esa a lo que amistad. aprendió y a la amistad y a los consejos mutuos que nos pudimos dar. Y detrás de eso también hay una historia bonita, Arturo, hacia dos derivadas. Por un lado, es interesante porque, como conversábamos, la hija de él sigue en la industria turística, tu hijo sigue en la industria turística, o tus hijos, Sí. más de uno. Entonces también ahí se transmite como esa pasión que ustedes fueron construyendo, tanto así que las generaciones nuevas siguen construyendo detrás de ese mismo legado. Y me imagino que en ese proceso de conocerse, de trabajar allá, y que hoy día sea tu socio, debe haber algo también muy especial. Este sueño, tú decías que Quilquico era parte como de un sueño. ¿Cuándo se empezó a construir ese sueño? ¿Era algo que conversaban con él, algo que apareció en el futuro, una oportunidad? ¿Cómo se desarrolló ese sueño? Apareció una oportunidad. Ya. 30 años manejando OTSI, que compré cuando OTSI, que es Organización Turística y Servicios Internacionales, era una pequeña agencia de viaje IATA. La compré el año 90 y la transformé en un operador. Como yo había sido hotelero, tenía toda la experiencia, conocía de compañías aéreas, la transformé en un operador. La transformé en un operador receptivo, emisivo y nacional. La desarrollé durante 30 años. Trabajamos con Mariori, mi señora, a la par. Ella era gerente comercial, yo el gerente general. Llegamos a tener un equipo de 30, 35 personas en el mejor de los tiempos. Hacíamos transporte terrestre, teníamos camioneta para hacer excursiones. Y trabajé muy duro y me desligué un poco de la hotelería hospitalidad propia y la hospitalidad, pero logré conocer la otra vereda como el comprador de hotelería. Viajé por todo Chile, por muchos países de Sudamérica, invitado, conociendo hoteles, dando mi opinión sobre productos turísticos, y eso me permitió también formarme una idea. Y la idea que me seguía picando y el bichito era la hotelería. Y en algún minuto, cuando junté patrimonio, después de 10, 15 años de trabajar, capitalizando el trabajo, me di cuenta que tenía algunos recursos y dije, voy a hacer un hotel y lo voy a construir, y ahí cayó Chiloé.
en un encuentro con mi operador receptivo, Renato Arancibia, en aquellos años. Otro Otro prócer de esta hermosa industria, prócer y luchador incansable por el mm, desarrollo turístico que también tiene a su hija de Chiloé. conectada a la industria. Sí, Rosario. Sí. Bueno, y así se va dando la cosa. Mm, Estaba Maeva Riroroco, la hija de mi socio participa poco en el hotel mm, porque él, en definitiva, yo cuando le contesto, porque nunca pensamos que podíamos llegar a tener una sociedad, mm. pero Petero, el año 86, cuando yo me voy de la isla de Pascua, me dice: Arturo, tengo este proyecto, voy a comprar estas cabañas y quiero hacer un hotel. ¿Quieres ser socio mío? Pero en esos entonces yo había empezado una familia, me había trasladado ya a vivir a Santiago, había tenido que arrendar, comprar vehículos, armar casa completa, ya tenía mi primer hijo, Arturo Pérez, que hoy día es el gerente general de OTSI, y eso me impedía ser un socio responsable y que pudiera aportar dinero. A lo mejor solamente podía aportar ideas y Su conocimiento, tiempo, y lo dejé pasar. Y 20 años después, cuando veo este proyecto, conozco esto, llamo a mi socio, el hijo Petero, este es el momento. tengo esta idea y ahora quiero plantearte yo, hagamos una sociedad y construyamos un hotel aquí. Y Petero me respondió como muy buen pascuense, en pocas palabras: si tú lo manejas, Voy contigo. voy contigo. Y así fue. Y así es Oh, hasta el día de hoy. Él no me pide resultados, no me pide balance, no me pide absolutamente nada, solo se preocupa de venir 2 veces al año y ver que esto esté teniendo un grado de estabilidad y al menos nos genere gasto. Y así es el hotel, y hemos pasado 15 años, no hemos tenido, digamos, utilidad ni rentabilidad, pero tenemos un hotel que está como el primer día, impecable. Oye, y justo como parte de ese proceso que estuviste en OTSI, que estuviste al otro lado, en el fondo, de la industria, en el proceso de comercialización y todo, vender, comercializar, llevar a otros mercados, incluso el mercado nacional, es uno de los retos y desafíos que hoteles chiquititos, hoteles más grandes, todos están enfrentando día a día. Y ahí tú tienes como un superpoder, porque estuviste estos 30 años aprendiendo ¿Sí? a comercializar. ¿Cómo se vende el hotelero que nos escuche? ¿Cuáles son los consejos, las técnicas, las relaciones que hay que construir para poder llevar un hotel al mundo? Bueno, yo consejos sobre tu pregunta no es mucho lo que puedo dar, Mm, porque yo me desarrollé, crecí e hice todo en otro contexto, mm, de otra forma. Cuando la hotelería se vendía a través del contacto, de los turoperadores, de las ferias de turismo, ITV, Fitur, FIT en Argentina, ANATO, Venezuela también. Yo fui a todas las ferias mm. que habían en Sudamérica y se viajaba con el maletín, se viajaba con diapositivas, con un proyector, hacía charlas en los hoteles, hacía reuniones presenciales, cargaba maletines llenos de folletería de tus 10, 15 principales hoteles y andabas cargado siempre con sobrepeso. Se trabajaba de otra manera. Mm, Era todo visual, o mm, sea, la gente se trabajaba mirándose a los ojos. Yo hacía negocio, me sentaba con un operador emisivo en Colombia o en España y me comprometía, y la palabra era la que valía. mm. Hoy eso es totalmente diferente, son materias que ya a mí me sobrepasaron porque es tecnología moderna que no la manejo, por eso estoy contigo conversando hoy día y así lo he hecho con otras personas, Mm. pero la experiencia es válida y no hay que desaprovecharla. Y eso, ese conocimiento se lo traspasé a mis hijos. Arturo, que trabajó 10 años conmigo, ingeniero comercial, trabajó 8 años fuera de la industria en negocios mineros. Mi hijo Joaquín, periodista, trabajó 6 años conmigo, me llevó toda la parte de comunicación a OTSI en esa época. Hacíamos los manuales de hotelería de Chile, que eran libros con 300 hoteles, con precios, porque se vendía, todo eran revistas, todo se vendía así. Y teléfono, ¿no? Y teléfono, email. Yo empecé con el Telex. Yo empecé en la época del Telex, después pasé al fax y después pasamos a los teléfonos celulares. Entonces los cambios han ido demasiado rápido hoy día, las redes sociales. Entonces a mis hijos les traspasé todo ese amor y todo ese cariño y toda esa hospitalidad, y hoy día
Afortunadamente lo están haciendo muy bien, Mm. tienen una empresa exitosa, avanza, han incorporado todas las tecnologías nuevas y lo están haciendo bien. Y eso es parte del trabajo. Igual cosa, Maeva Riloroco, la hija de mi socio, que siempre me dijo que yo era su padre putativo. Mm. Yo creo que aprendió de su padre y también aprendió muchas cosas de mí por consejos o consultas que me hacía. Y hoy día son todos parte del equipo y la nueva generación que tiene que manejar el servicio, la hotelería y la hospitalidad. El legado, me quedo con este concepto muy fuerte, Arturo, por lo mismo que estábamos hablando, cómo los hijos fueron recibiendo estos conocimientos, y por otro lado este reto de pasar del telex al fax, al teléfono, y en un minuto llega a Internet, y llega el 96, creo que se funda Booking.com, empieza a cambiar toda la manera en que funciona la industria, y hoy día tú estás inmerso en esa industria, en donde hoy día las cosas ocurren distintos. ¿Cómo se convive con toda esta historia de haber hecho las cosas de una manera y pillarse con esta revolución que en su minuto fue Booking, hoy día es la inteligencia artificial, es la tecnología muy, muy sofisticada? ¿Cómo conviven? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se mantiene uno como a la vanguardia de todas estas cosas que están pasando para que el hotel siga vigente, para que Otzi haya estado siempre presente y vigente y siga? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo soy parte de la historia Mm. y eso es lo importante. Mm. Hasta el día de hoy soy una persona que tengo un muy buen currículum, una muy buena trayectoria. Creo que solamente he cultivado amigos, no conozco enemigos Mm. y eso es parte de la formación. Todos sabemos que en turismo no hay que hablar de religión, ni de política, ni de Y de fútbol. fútbol. Y eso es esencial. Sí, Y eso se los trato de inculcar a mis hijos porque es básico. sí. Y evidentemente hoy día con Internet, con Booking, con Expedia, con Atrápalo, Cuesta más respuesta. son los principales clientes del hotel. Mm. Y yo ya esas herramientas no las manejo. Mm. Pero uno tiene la capacidad y la experiencia para asesorarse bien, Mm. incorporar gente a los staff, a los equipos que tenemos en el hotel. Tengo gente que está especializada en eso, tengo asesores externos que me ayudan, me colaboran y de esa manera hemos ido logrando seguir remando en este archipiélago que de repente es tormentoso Mm. y de repente tiene días como el que tenemos hoy día, que te aparecen arcoíris, a las 2 horas te está cayendo una garuga, una lluvia, corriendo un viento, y eso es el placer de disfrutar la naturaleza acá en Chiloé. Y a mí me encanta, Arturo, porque escuché en una entrevista que te hicieron como este reto que tiene Chiloé, y ahora tú lo manifestaste también como uno de esos desafíos personales, que siendo un lugar tan hermoso, con una cultura tan hermosa, leyenda, paisaje, naturaleza, fauna, también tiene el desafío de la estacionalidad, de que el 80% de las reservas se suelen concentrar entre diciembre y marzo, que la mayoría de los servicios turísticos funcionan en esos meses, pero los viajeros viajan siempre. Entonces, ¿cómo se hace para enfrentar este reto y esos viajeros que andan recorriendo otros lugares tomen su mochila, sus maletas y vengan a recorrer la isla? ¿Cómo se crea un destino? ¿Cómo se trabaja un destino? No es fácil, pero lo más importante es la asociatividad. Mm. Y el día que yo llegué, antes de construir el hotel, empecé a generar los lazos con prestadores de servicios, pequeños prestadores de servicios locales que se prepararan o que los preparáramos. Mm. Conseguí capacitaciones, conseguí platas con Corfo, hice programas, tuvimos un Chiloé Tierra que Encanta, que fue que convoqué a 10 prestadores de servicio y 4 hoteles en forma asociativa, hicimos marketing, publicidad, y eso es súper importante. Mm. Pero lamentablemente, después del estallido, era el día que se concretaba en el Congreso de Agentes de Viaje ACHET de ese año, íbamos a hacer el lanzamiento del Convention Bureau, que lo habíamos trabajado durante 5 años. Se hacía el lanzamiento del Convention Bureau en ese congreso. Teníamos 300 agentes de viaje Wow. invitados, alojados aquí en Chiloé. Y ese día 19 de octubre, en la inauguración, me entregan el premio al empresario turístico más destacado por todo lo que yo había hecho, por el desarrollo, el marketing y el conocimiento y romper la estacionalidad de Chiloé. Me lo hacen entrega el alcalde con el presidente de Acheta en el Teatro Municipal de Castro. Y esa tarde, cuando salimos del teatro, ya se habían tomado los puentes, se había acercado Chiloé,
estaban con los problemas en Santiago, la gente al otro día le bajó una locura, tomaron los aviones, se fue todo el mundo y todo quedó en nada, Wow. y ahí quedó paralizado Chiloé. Y yo, o nosotros como hotel, veníamos en un ascendente muy importante, 2018-2019, cuando tuvimos con Mega la película que se filmó, la teleserie de Mega que se filmó acá. Me di cuenta que me estaban haciendo falta habitaciones porque teníamos un salón de reuniones para 45 o 50 personas y tenía una capacidad de alojamiento para 25 personas. Y me di cuenta que necesitaba más habitaciones, y el 2019 recurro al arquitecto de este hotel, Eduardo Roja, que es Premio Nacional de Arquitectura, a hacer una ampliación, y me pilla la pandemia en marzo, con todo el proyecto iniciado, con los contratos firmados, con constructor, todo. Llamé a mi socio y le pregunté, ¿qué hacemos, ¿Qué socio? hacemos? Y mi socio me dice, Arturo, si tú quieres y te haces cargo, hazlo. Y yo le dije, yo lo tomo porque no voy a tener otra oportunidad de tener 3 meses, que era el tiempo original de la pandemia que íbamos a estar cerrados originalmente, de poder hacer excavaciones, meter camiones, hacer perforar 8 o 9 metros en la zona donde hice el pabellón de 2 pisos de habitaciones. Y le dije, hagámoslo porque no vamos a tener otra oportunidad de tener el hotel cerrado para poder trabajar en la obra gruesa. Y así fue. Cuando salgamos de acá, esto va a estar como nunca. Exactamente, y se me fue de 2 meses a 6 meses, 6 meses a 8 meses, a un año y medio, y durante ese año y medio yo estuve solo acá, viviendo acá en el hotel, con maestros que se iban, no volvían porque estaban contagiados con COVID, que se le habían enfermado un familiar, había fallecido su madre, esto, otro. Tuve que hormigonear, cargar saco, ir a comprar vigas de acero a Sodimac, perseguir cerámicos, los implementos. Fue un trabajo duro, pero tengo esas 8 habitaciones superiores del hotel que le dan al hotel un estatus de un hotel para reuniones, seminarios, capacitaciones, además de un turismo que es el enfoque nuestro de descanso y naturaleza. Para eso tenemos la piscina temperada, que está todo el año encendida a 28 grados, las tinas de agua caliente que se mantienen todo el año encendidas a 40 grados, porque no ocupamos leña, porque el hotel es sustentable, no tenemos chimenea, porque no consumimos el bosque nativo. Ese fue uno de los principios básicos. Maravilloso. Naturaleza y sustentabilidad. Entonces el hotel tiene todo el confort para alguien que quiere venir a sentarse Observar esto que estamos sobre observando estas vistas, nosotros. pasar una mañana leyendo un buen libro o haciendo un tejido. Tenemos abajo un canasto con lana, palillo y con una nota que dice, si usted quiere entretenerse, teja un cuadradito de 20 por 20, que nosotros después hacemos una frazada y se la regalamos a los hogares que lo necesitan. Maravilloso. Oye, Arturo, y yo te escucho, y esto conversando con diferentes empresarios de la industria y todo, siempre me gusta hacer esta pregunta porque hay otras industrias, hay otros negocios, y cada vez que yo converso con alguien veo esta pasión que tú transmites cuando nos cuesta. ¿El turismo es corazón o es cabeza? ¿Por qué estamos en esta industria que tiene y enfrenta dificultades como las que tú estabas contando? Yo creo que el turismo fue la industria, junto con algunas otras, más golpeada durante la pandemia. Y aquí está. Tu hotel está parado recibiendo huéspedes, y otros hoteles también. ¿Cabeza o corazón? El de Arturo. La verdad que fundamentalmente es corazón, energía, fuerza, el levantarse todos los días y pensar que hay algo que hay que hacer y que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie más. Ahora, la cabeza tiene que funcionar a la par de tu corazón, porque al final la cabeza es la que te organiza. Y eso ha sido mostrado, tú lo dijiste, el turismo es una de las industrias más inestables, la afecta a todo. Una guerra, una pandemia, una crisis fronteriza, un terremoto, el clima, todo te lo afecta. Y yo en mi vida, trabajando en turismo ya en 45 años, he vivido crisis duras, pero hemos sobrevivido y hemos podido salir adelante con tesón, con energía y con ganas. En todas las industrias, en hoteles, en rentacar,
que también trabajé, fui gerente de budget comercial 3 años. O sea, Hiciste todo un viaje así, completo ahí en la todo, industria, en todos los Entonces, segmentos. tengo toda la cadena y sé que es difícil, Mm, pero no hay que dejarse ni derrotar. mm. Porque hoy día perdiste, mañana vas a ganar. Hay que medir los resultados al año. No puede estar, hoy día perdí, al otro mes perdí, 2 meses gané. No, hay que ver el año. Y la verdad, a mí me ha resultado. Esa mirada de Porque largo hoy plazo. estoy absolutamente consolidado. No vivo de este hotel, pero sí vivo para el hotel. Mm. Porque mi trabajo y mi tiempo se lo dedico a este hotel, sin fines de lucro, aunque no gane. Mm. Porque es una satisfacción y fue un sueño, y un sueño realizado. Oye, y ese sueño, qué bonito, Arturo, ese sueño además, nosotros que tenemos la suerte ahora de estar acá, conociendo el entorno, el lugar, se nota que vino con el cariño a nivel también de diseño, de arquitectura, hay muchos detalles que se pueden observar en este lugar. Cuéntanos un poquito cómo conceptualmente la arquitectura de un hotel, de este en particular, pero también pensando en lo que en su minuto hicieron, que hizo Pedro Ibáñez con Explora, lo que hicieron los Peterman con Willow Willow, La Montaña Mágica, cómo la arquitectura y cómo el diseño influyen en la propuesta de valor que uno da del hotel. Y cuéntanos específicamente de este hotel, cómo fue ese proceso. Entiendo que hay mucho cariño también puesto detrás de eso. La verdad que sí. Mm. No me puedo comparar con los grandes empresarios hoteleros Mm. que los que mencionas porque tenían los recursos para hacer las cosas. Aquí no habían recursos. Había lo justo para hacerlo mejor. Mm. ¿Y qué es lo que decidimos nosotros en esos años con mi socio Renato y con mi socio Petero? Contratar a Eduardo Rojas, como te digo, que es Premio Nacional de Arquitectura. Yo hice el proyecto en el papel, lo desarrollé, el proyecto hotelero, que es lo que necesitábamos, que es lo que íbamos a instalar, cuántas habitaciones, comedor, restaurante, sauna, piscina, esto, otro. Y el arquitecto hizo el trabajo, digamos, de arquitectura. Nosotros le planteamos que queríamos un hotel sustentable, un hotel ecológico, ojalá con materiales reciclados y todo el tema, y la obra de arte la hizo el arquitecto. Y la verdad que el hotel es visitado y los clientes, una de las cosas que más admiran son los techos de pastos verdes, la transparencia que tiene el edificio, porque tú puedes entrar en la puerta principal y atraviesas el hotel por ventanales y puedes mirar el canal de Alcagüe, puedes mirar la naturaleza, los bosques alrededor, y realmente el hotel está muy bien pensado y hecho con mucho cariño, con maderas nativas. Trabajamos todo con madera, con productos locales, todo lo que es el diseño, la decoración, artistas escultores que hicieron las mesas del comedor, las esculturas que tienen, las pinturas que hay en el hotel son todas hechas por mano de obra chilota. El hotel fue construido por chilotes para chilotes. La empresa constructora es una empresa constructora local, el arquitecto era local y los trabajadores eran todos locales. O sea, lo principal era darle trabajo al archipiélago y a la gente del archipiélago, y así lo hicimos. Esa es parte de la sustentabilidad y la cadena económica de valor. Darle trabajo. Aquí el hotel, la gastronomía, porque tenemos un muy buen restaurante, todos los elementos y todos los productos se compran a los pescadores, a los medianos agricultores que siembran su huerta, nos traen sus lechugas, sus tomates, el salmón, la merluza, los mariscos, ¿te fijas? Entonces, todos productos sustentables, y por eso recibimos el año 2016 el premio de Fedetur Sustentabilidad de Fedetún. al hotel, el premio, el sello S el premio a la sustentabilidad. Y yo sé, Arturo, que detrás de eso obviamente hay una convicción, pero cuando tú interactúas con los viajeros extranjeros que vienen a visitar Chiloé, con los chilenos también, ese superpoder o esa propuesta de valor desde la sustentabilidad, ¿es apreciada o es algo que ocurre más tras bambalinas y el viajero no es un tema que se preocupe? ¿Qué te has visto? ¿Qué has No, visto? no, no, es muy valorado. Ya. La gente lo valora. Y especialmente nuestro eslogan desde los inicios es un hotel rústico, elegante, Mm. ¿no? Sustentable. La gente viene y la gente se va satisfecha. Te diría que un 96% de los pasajeros que se alojan en este hotel, tanto nacionales como internacionales, valoran mucho el entorno, el camino, el cómo llegar, el no estar dentro de una gran ciudad o cerca de una gran ciudad, el poder
ser el centro de la actividad turística. El hotel está ubicado en la península Rilán, a 18 kilómetros de Castro, a 18 kilómetros de Alcagüe, a 26 kilómetros del aeropuerto Mocopulli, y está en el centro de los atractivos turísticos más importantes, como puede ser Isla Lemuy, el paseo por el día a la isla de Quinchao, ir a Tocoigüe, ir a las iglesias de Colo, hacer los circuitos de las iglesias patrimoniales, ir al Parque Tepuhueco, ir a los muelles, a Cucao, al Parque Nacional Cucao, entonces a las pingüineras, a Puñuhuil. Entonces el hotel está en el centro. A ver, Tú ya- ballenas también, A ver ballenas, sí, pero es más es difícil. más difícil. Vemos con suerte pingüinos, Mm. porque algo que dijiste tú y lo refuerzo, por si me escuchan la gente del archipiélago, no vamos a cambiar nada si no nos convencemos que en primavera, otoño e invierno igual tenemos que trabajar. La camioneta para hacer una excursión tiene que estar disponible, el guía tiene que estar disponible, la iglesia tiene que abrir para poder mostrar el patrimonio. Está todo concentrado entre diciembre y marzo, como tú dijiste, y la gente local tiene ese concepto y es muy difícil que se proyecten de otra manera. Trabajan fuerte diciembre, enero y febrero y el resto del año tejen, bordan, hacen otras cosas. Y en ese sentido, Arturo, que me encanta, porque te tocó ver la cara, por ejemplo, de Rapa Nui cuando fuiste a vivir allá. Hoy día te encuentras con este Chiloé que es muy famoso por la gente cálida, por su hospitalidad. ¿Cómo fue el proceso también de servicio al cliente? Que yo creo que es algo tan relevante en esto que hacemos nosotros. Como decías tú, llega internet, se pueden hacer muchas cosas, pero a la hora de vivenciar el turismo es persona a persona, una buena conversación, un buen trato. ¿Con qué te pillaste cuando llegaste a Chiloé? ¿Y cómo convertiste ese servicio o esa forma de hospitalidad local en algo que pudiera ser del nivel hotelero que requiere un lugar como este, que es muy pro? Mira, el chilote tiene una condición que pese a que son un poquito hoscos en algún minuto, porque están acostumbrados a vivir solos y luchar solos contra la naturaleza durante el año, pero son cálidos, son cariñosos y son afectuosos. El 80% del personal que tenemos acá en el hotel es gente que hemos formado en hotelería. Con mucho trabajo y con mucha constancia hemos formado personal hotelero en restaurantes, en lavandería, en habitaciones, en mantención, en recepción. Son personas nacidas en el archipiélago, estudiaron el archipiélago y aquí la hemos formado. Y eso lo valora mucho el pasajero extranjero, porque llega y no se encuentra con un inmigrante extranjero, con alguien que, un gringo, un americano, un venezolano, un colombiano, un peruano, sino que gente nativa que les habla en su Son sus historias. en su historia y les cuenta, le preguntan por una isla, le preguntan por un lugar y ellos le cuentan las historias, le cuentan lo que es Chiloé. Y el personal es muy agradable. Y eso es uno de los beneficios también que tiene. Y el tema acá de los pasajeros es bien importante, porque sabemos transmitir. Y te digo sinceramente, una de las cosas más valorizadas es la atención, el servicio, la preocupación que tenemos por el bienestar de los pasajeros. Porque como te digo, en un día puede tener un día, amanecer con un día soleado, puede a las 12 del día estar lloviendo torrencialmente y a las 6 de la tarde puede estar viendo una puesta de sol o un arco iris, el clima cambia. Mm. Tenemos calefacción, hay que mantener el hotel calefaccionado, tenemos que saber a qué hora prendemos calefacción, darle al pasajero lo que realmente quiere para que se sienta grato. Y los pasajeros acá llegan, toman desayuno en la mañana, a las 10:30, 11 de la mañana, se van todos del hotel de paseo. Vuelven a las 5, 6, 7 de la tarde, piscina temperada, tina, sauna si le alcanza el tiempo, un buen plato, un pulmay, un salmón, un curanto, unos choritos al vapor, y a las 10 de la noche, 11 de la noche, están todos durmiendo en sus habitaciones. Y lo otro es que acá nosotros priorizamos el descanso y la desconexión total. No hay televisor en las habitaciones. Hay gente que llega y te dice, pero no hay televisión. Señor, si quiere ver televisión, vaya al tercer piso, a la salita de lectura, está el televisor,
están los libros, vea lo que hace. Cuando se van dicen, no saben lo que apreciamos el no haber visto televisión durante 2 o 3 o 4 días. Vivimos conectados, Arturo. Hoy Exactamente. día uno podría decir las nuevas generaciones, pero la realidad es que todos vivimos conectados. Se agradece esos Sí, espacios donde uno puede estar sí, más conectado con la sí. naturaleza. Y yo quiero validar también un poco lo que decías tú. Me tocó conversar acá con un par de personas que están. ¿Cuántos años tiene el hotel? ¿15 años? 15 años. Que están hace 15 años, que conocen el funcionamiento, que se han ido entrenando en esto y eso se nota. Así que felicitaciones por eso. Y tras bambalina y un poco mirando también hacia el futuro, Arturo. Este hotel está aquí, está posicionado con unas vistas impresionantes y mirando el futuro de Chiloé, ¿qué podemos hacer? O cómo ves tú el futuro de ese lugar que hoy día es muy estacional, muy bello todo el año, pero que es muy estacional? ¿Cómo desde la industria, desde los viajeros, los invitamos a que vengan a conocer, se queden, se tomen más tiempo, no corran? Mira, los viajeros están, Mm. los turistas existen. Chiloé se conoce. Estamos celebrando este año los 200 años de la anexión del archipiélago a Chile, porque este fue el último bastión español. No le han dado la importancia histórica de ese hecho. Y hay muchas cosas que aquí en Chiloé no se hacen y no se dan a conocer. Chiloé le falta conectividad. Si bien tenemos un aeropuerto que ya tiene 12 años, tenemos 2 vuelos de Sky, o sea, tenemos 2 compañías aéreas, Sky y Latam, que vuelan actualmente a la isla, pero vuelan 3, 4 veces a la semana. A Chiloé le falta conectividad para conectarla con el sur de Chile, con la Patagonia chilena. Si tuviéramos una compañía aérea que hiciera un vuelo Santiago, Castro, Punta Arenas o Puerto Natal y nos conectara, eso Serían los stopovers acá y la gente se... exactamente, todos esos grandes grupos y esas series de grupos que recorren todo el mundo y que vienen a Chile por 20 días, van a Isla de Pascua, a San Pedro Atacama y después van a Torres del Paine, podrían conectar con Chiloé porque tiene todo lo que busca el turista, pero no existe la conectividad. Y el bajarse en Puerto Montt, conectar con Chiloé por tierra, cuesta, Mm. porque no hay tampoco transporte local que haga Puerto Montt, Castro todos los días, o regulares o no regulares. Mm. Y el aeropuerto nuestro, si bien es un aeródromo, no tiene combustible. Entonces las compañías aéreas dicen no podemos hacer vuelos de larga distancia porque no tenemos combustible y estamos siempre topando en ese problema. Tenemos todas las cosas a media. Nos falta poner la otra mitad. Y yo estoy empeñado en que eso lo logremos a partir de ahora. Porque Chiloé durante 5 años ha dormido, entró en una pasividad y no hemos hecho absolutamente nada. Hay que despertar. Hay que despertarlo nuevamente, porque hicimos muchas cosas en marketing turístico, en promoción, invitamos periodistas, trajimos agentes de viaje europeos, hicimos eventos importantes de conocimiento, de mostrar lo que es poner a Chiloé en la vitrina turística. Y te digo, el año 2018 estábamos compitiendo para ser el 5º destino turístico de Chile más visitado. Y ahí nos quedamos. Hoy día debemos estar en el 8º. Retrocedimos. Entonces hay que recuperar el tiempo perdido y eso es lo que vamos a hacer. Tú usaste un concepto, Arturo, que a mí me gusta mucho. Yo vengo también del emprendimiento tecnológico. Estamos hoy día conectando con la hospitalidad desde el emprendimiento tecnológico y tú hablaste de asociatividad, de colaboración, de trabajo en equipo. ¿Cómo conectar? Tú que tienes mucha expertise en eso, en el fondo llevas décadas conectando personas para poder hacer cosas importantes en los destinos. ¿Cómo hoy día los que estamos en esta industria, los que venimos, quizás lo que hablábamos de tu hijo, de los hijos de tus socios, cómo podemos nosotros aprender de ustedes todo lo que tiene que ver con la colaboración y ponerlo en valor y hacer que los destinos como Chiloé puedan tener esa visibilidad y ese impacto que deberían tener? Mira, Buen suspiro. sí, un suspiro porque
Ese trabajo se hizo durante 10 años acá en Chiloé. Y es súper importante. Si no hay un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, un trabajo público-privado, es difícil desarrollar un destino como este. Porque siempre van a haber otras cosas quizás más importantes, como la educación en el archipiélago, la salud. Tenemos un famoso puente, el puente del Canal de Chacao, 3 kilómetros que nos conectan entre Pargua y Chacao. Lleva 25 años el proyecto. Han pasado 5 o 6 gobiernos y ahora estamos con fecha de inauguración el 30, creo. 30 o 2028, pero yo creo que va a ser el 2030. Pero yo creo que también, como se está viendo, se va a ir postergando. Yo nunca fui promotor del puente porque creo que la isla con un puente va a perder su calidad de isla y el encanto que es cruzarla en un transbordador. En 45 minutos, 30 minutos es un encanto. Pero la verdad que el progreso nos obliga a tener un puente. Y hoy creo que la salvación para la conectividad va a ser ese puente, porque ese puente le va a permitir a mucha gente de las regiones cercanas, Valdivia, Osorno, Temuco, poder decir, vamos con la familia a cruzar el puente más largo de Sudamérica en 3 minutos, cruzar sobre el canal de Chacao, y esa gente va a venir, va a quedarse un fin de semana, 2 días, 3 días, o sea, va a venir de vacaciones a conocer el archipiélago, porque la hora de viaje de Puerto Montt a Castro de 3 horas bajó a 1 hora y media. Impresionante. Es impresionante, pero Sí. sin gobernanza, sin asociatividad, sin trabajo en conjunto, estamos perdidos. Y aquí necesitamos al público, los alcaldes, los gobiernos regionales tienen que darse cuenta, y algunos se dieron cuenta, que el turismo es una palanca de desarrollo. Y el futuro de Chiloé está en el turismo. Los salmones en algún minuto se van a acabar, los choritos se van a acabar, las iglesias patrimoniales ya llevan 150 o 200 años y aquí están, no se van a acabar. Y la belleza natural tampoco. Tenemos que cuidarla, preservarla y no depredarla. Y Chiloé es un destino turístico que tiene que enfocarse en el turismo de larga distancia, de 3, 4, 5 noches, y no en el turismo masivo. El turismo masivo depreda, rompe, contamina, y lo que necesitamos acá es pasajeros que dejen dinero, que gasten, que compren excursiones, que compren artesanía, que consuman los productos locales, que se lleven una buena imagen y que cuiden el entorno. No boten basura, no tiren desechos y desperdicios en las calles, y esa es la gente que nosotros necesitamos. Oye, Arturo, y nosotros con Nico, que aquí está tras bambalinas escuchando atentamente, conversábamos ayer de que la ruta que hoy día se puede hacer, por ejemplo, el cruzar por Chacao y después desde Castro, desde Quellón, ir a la carretera austral, es algo, por ejemplo, que está muy tras bambalinas, hablando de lo de tras bambalinas, como es una ruta muy lógica que se puede hacer circular de la carretera austral, Hornopirén, Chaitén, Raúl Marín, como que hay cosas, conectividad que se puede hacer no solo desde la larga distancia, sino que también como una propuesta que converse del archipiélago con el continente. ¿Tú ves desde Chiloé esfuerzos por visibilizar eso? Te cuento, Carlos, se hizo. Mm, Se hizo el 2017. mm, Hicimos un proyecto financiado por Corfo. Hicimos las rutas patagónicas, mm, que eran 3 circuitos turísticos que salían. Esto lo hicimos con operador de Puerto Vara, operador de Chiloé, operador de Chaitén y Futaleufú. maravilloso. Y lo hicimos, lo comercializamos, hicimos el fan trip y todo también murió. Mm, Acuérdate que tuvimos el aluvión que se llevó sí, pues, Santa Lucía, Santa Lucía. y justamente fue en diciembre, y ese año lanzábamos los primeros circuitos que eran rutas que hacían Puerto Vara, Castro, Quellón, cruzaban a Chaitén, Chaitén. volvían por la carretera austral a Puerto Montt, era el más básico. El otro salía de Chaitén, Futaleufú, Trevelín, Bariloche. Bariloche, Puerto Vara. Un tesoro. Eran
3 anillos que se podían hacer y teníamos todo armado. El operador, los vehículos, hicimos un fan trip que fue muy apreciado por los operadores que lo hicieron, pero quedamos ahí. Murió ahí, después vino la pandemia y todo se acabó. Pero la idea está, el concepto está, y no es primera vez, porque ya años atrás, hace aproximadamente unos 15 años, otro operador que también con mi concurso también y mi conocimiento como OTSI, también desarrolló circuito integrado de la Patagonia insular con la Patagonia terrestre. Nico tiene acá una preguntita. Sí, una palabra que han usado harto, el fan trip. O sea, sé que es un viaje entretenido, pero ¿qué se refieren con eso exactamente? El fan trip es un viaje de familiarización dirigido a los agentes de viaje o a los tour operadores para darles a conocer los recursos y las características de un producto turístico. Entonces tú invitas, haces un FAM y les invitas con los traslados, con los pasajes aéreos, con la hotelería, con las comidas y les muestras todas las condiciones que tiene un recurso turístico para poder ser vendido a través de sus vitrinas y a través de sus tour operadores aliados en el resto del mundo. Ese es el FAM trip, viaje de familiarización. De hecho viene de FAM. Sí, Familiarización. sí, viene de ahí el concepto. A mí me encanta que el Nico acá nos acompañe tras bambalinas, porque efectivamente tiene esa voz del viajero que de repente hay Obvio. cosas. No, Arturo, tú nos has puesto arriba de la mesa como varios conceptos. Ya hablamos de la colaboración, la resiliencia, y creo que tiene mucho de lo que significa ser empresario, emprendedor turístico. Y yo te quiero hacer una pregunta antes que pasemos ya a la sección como del checkout de este podcast. Y es que hay muchas personas, hay películas, hay libros con esta historia de la persona que está en su trabajo, en un banco quizás, con ganas de mandar toda la punta del cerro e irse a vivir a ese lugar que siempre ha soñado y poner su lodge, sus cabañas, su hotel. Tú que has pasado por ese proceso y más allá como del romanticismo de ese sueño, ¿qué consejos le podrías dar a esas personas que tienen esa hoy día estabilidad, pero con ese sueño que no los deja dormir? ¿Qué consejo les puedo dar? Que si no son emprendedores, luchadores, constantes, no lo intenten. Porque he conocido 50% de esos proyectos que fracasan. Porque no es fácil. Como te digo, hacer turismo, tener un lodge, hay que saber y hay que predecir que puede pasar cualquier cosa. Recién te hablé del aluvión de Santa Lucía, te puedo hablar de muchos otros fenómenos naturales, sin ir más lejos. Recién Peulla, nuevamente se cayeron, se cortó el camino para ir a Peulla, a Ensenada, porque bajaron los aluviones, se llevaron el camino, y esto pasa frecuentemente. Eso, al emprendedor, el que esté soñando con eso, tiene que ser capaz, resiliente y tener muy claro que le va a costar, porque las cosas no son regaladas. Pasión, resiliencia, colaboración, Cabeza y corazón. cabeza y corazón, buenísimo. Estimado Caco, por acá Melania desde recepción. Ya estamos en horario de checkout. Y como en cada episodio de este podcast, antes de cerrar la habitación, hay algunas preguntas que siempre nos gusta hacer. ¿Nos ayudas con eso? Hola, por aquí Arturo Pérez, el primogénito de la familia y actual gerente general de OTSI. Y esta es mi pregunta para mi padre. Después de probablemente más de 50 años en la industria del turismo y las miles de personas con las que te relacionaste entre autoridades, hoteles, clientes y colaboradores a lo largo de todos tus años, ¿por cuál de tus cualidades como empresario crees que todos los que te rodearon en esta industria te recuerdan y por qué? Tanto que hablamos de tu hijo, Arturo, el primogénito, te pregunta ahí por cómo te recuerdan o qué huellas has podido dejar en la industria, Arturo. Mira, creo que, y vuelvo a repetirlo, lo más importante es el emprendimiento, la tenacidad, el no rendirse. Recuerdo, y no lo he mencionado, y a lo mejor mis hijos no lo saben o no lo recuerdan, pero yo además creé empresa. Tuve en alguna oportunidad durante 3 años un aparhotel en la calle Santa Magdalena que se llamaba Pan American Service.
Mira, Estuve durante 3 años, tenía 12, 13 personas que trabajaban. Formé Piamonte Chile, asociado con el operador argentino Piamonte. Lo tuvimos durante 4 o 5 años y era un operador emisivo de Oriente y destinos lejanos. Y así tuve una empresa de transporte con vehículos de transporte turístico. Tuve durante 1 año y medio una agencia de viaje que hice la promesa de compra y al final los papeles no salieron después de 1 año y medio y tuve que rechazar, que se llama National Sun Tour. wow. O sea, generé empresas siempre vinculadas al sector turismo y siempre le ponía todo el empeño, todo el alma y todo el corazón. Y a veces había que cerrar y no funcionaba. Me tocaron las Torres Gemelas. Piamonte cerró por las Torres Gemelas. Estábamos muy bien, habíamos trabajado 2 años a pérdida, estábamos ganando dinero, estábamos teniendo buenos resultados, estábamos vendiendo bien y vinieron las Torres Gemelas. Y no fuimos capaces con nuestros socios argentinos soportar 2 años de la muerte del turismo internacional. Qué locura. Qué El sensible. Apar eso. Hotel lo tuve que cerrar porque me construyeron los estacionamientos subterráneos en Providencia y estuvo la calle Santa Magdalena cerrada completamente el acceso a los estacionamientos del edificio. Y después de 3 años tuve que vender los departamentos porque tuve 3, 4, 5 meses con muy poca ocupación. Y tenía que mantener una empresa que se llamaba Otsi, donde trabajaban 20, 25, 30 personas y sus familias, y nunca lo descuidé. Y hoy esa empresa la tiene mi hijo Arturo y mi hijo Joaquín. Se las entregué impecables, con capital de trabajo, con fondos. Y lucharon en la pandemia y la sacaron adelante. Le aplicaron tecnología. Como todo padre, tuve problemas con ellos por el cambio generacional. Ellos querían que yo avanzara más rápido en tecnología y yo era más de la cosa más tranquila, más formal, la típica. Y al final, por eso tomé la gran decisión después de la pandemia, volver al hotel a luchar por sacar este proyecto adelante, aunque no tenga buenos resultados, y dejarles a ellos todo el conocimiento y la empresa para que la desarrollen. Y en eso están. Maravilloso, Así que Arturo. le agradezco a mi hijo Arturo la pregunta y espero que con los años vayan valorando el aporte y el trabajo que hizo su padre. Estoy seguro que sí. Mira, y segunda pregunta, Hola Arturo, aquí Debbie Feldman, saludándote desde Suiza. Te mando muchísimos cariños y espero que sigas con la misma energía de siempre. Para quienes no me conocen, fui gerente general de Turismo Chile y soy hotelera hace más de 18 años. Arturo, quería hacerte 2 preguntas. Después de 45 años en la hotelería, ¿cuáles dirías que es la mayor diferencia entre el huésped de hace 45 años y el huésped actual? Y lógicamente, después de tantos años en la hotelería, seguro has vivido muchas historias. ¿Cuál ha sido la anécdota más curiosa o inolvidable que te pasó con un huésped? Cariños. Debbie, ex gerenta general de Debbie Turismo Feldman. Chile, Ya. nos manda esta pregunta desde Suiza, Arturo, de las diferencias que tú veías en los turistas hace 45, 50 años versus lo que te encuentras hoy día. Y lo segundo, alguna anécdota con algún pasajero divertido de contar. Debbie, qué gusto en saber de ti. En realidad, años que no nos vemos. Trabajamos, hicimos muchas cosas juntos. La primera diferencia, y yo creo que todos la conocemos, es que ya el pasajero actual es absolutamente un pasajero informado y que sabe muy bien dónde va, qué es lo que va a ver, con lo que se va a encontrar. Y por lógica viaja en forma independiente, no viaja por los canales habituales que eran las agencias de viaje o los turoperadores, y sabe más a veces que los mismos locales, porque están informados, ven páginas web, se informan por internet. Esa es la gran diferencia. Los pasajeros que viajaban hace 40 años eran totalmente distintos. Es un reto, me imagino. Es un reto. Siempre tomaban teléfono y llamaban estando
en Isla de Pascua, llamaban a su operador en Chicago para decirle, oye, está lloviendo, ¿qué es lo que hago? Averigua. Y el de Chicago llamaba al operador nacional, el operador nacional llamaba al hotel y decía, oye, el pasajero quiere hacer tal cosa, en vez de hacerlo por la vía más corta y más rápida. Pero realmente yo creo que esa es una de las cosas... es una de las cosas que nos ha hecho cambiar a todos nosotros en las recepciones, porque el pasajero generalmente está más informado que nosotros mismos muchas veces con respecto a cosas. Igual el pasajero siempre pregunta y pide información para refrendar los datos que trae. Esa es una de las respuestas. ¿Y alguna anécdota, Arturo, que se pueda contar, por supuesto? En Isla de Pascua me sucedió algo muy especial en uno de esos días en que voy al aeropuerto a buscar a los pasajeros que llegan al hotel y me llega una familia que eran 6 o 7 personas, padre, madre, suegra y 3 hijos argentinos. Los recibo en el aeropuerto, les doy la bienvenida, los trasladamos al hotel. Las pasajeras venían vestidas como que si fueran a un shopping a Papeete, con tacos. Se encontraron con una isla que no existía nada de pavimento, ni vereda, todo tierra, todo piedra. Llegaron a un hotel bastante básico, no de lujo, era el mejor hotel de la isla de Pascua, pero no era el lujo. Y dentro de todos los comentarios negativos en la recepción, oye, pero que Chiloé, que Isla de Pascua, que el clima, que la tierra, que los árboles, que no hay camino, que muchos hoyos, que esto otro, ya venían totalmente indispuestos porque venían con la imagen de que Isla de Pascua era igual o mejor que el destino final que tenía yo, que era Papeete. Se les entregan las llaves de sus habitaciones, se van a sus habitaciones y a las 2 horas después llega gritando la señora, la madre de la familia, que tenía una cucaracha o una cocaleca en su habitación con un gran escándalo. Vale. A esto llega la recepción gritando que el hotel, que está todo sucio, que hay cucarachas, que hay baratas, que hay arañas, que hay bichos raros. Y ahí me enteré yo, tuve que tomar acción, eran intransigentes, después volvió el marido, como buen marido de mujer luchadora argentina, la apoyó. No me quedó más que decirle, señores, se equivocaron, escogieron mal el destino y escogieron mal el hotel. Tomé el Jeep Land Rover que tenía, le dije, por favor, suban sus maletas, señores, vayan a buscar las maletas de los pasajeros, los saqué, los llevo al hotel que ustedes quieran y los saqué del hotel. Vale. Fue un acto duro. Sí. Si lo analizo hoy, fue un acto duro, pero no quedó más remedio No que pintaba bien. demostrarle, no pintaba bien. Si se quedaban los 4 días, iban a ser 4 días tormentosos. Entonces los hice que se fueran a otro hotel para que después vieran que lo que habían escogido era lo mejor que había en la isla. Increíble. Porque hace 50 años la isla no es lo que es hoy. No tiene la hotelería con el lujo que hay. Hoy día tenemos 13, 14, 15 vuelos semanales y como les dije, en esa época teníamos un vuelo semanal y esos pasajeros entraron un miércoles y se iban un sábado para Papeete Vale. y los tuve que sacar. Aceptaron, pero se fueron en el Jeep. ¿A dónde nos va a llevar? No sé, yo los llevo al centro, los llevo a otro hotel, conversen, búsquense en la oficina de Cernatur de aquellos tiempos, información hotelera, y escogen el hotel que a ustedes más la acomoden. Si el hotel de nosotros no les pareció bien, yo no puedo hacer milagro. Esa es una anécdota, Buena Eddie, historia. que quizá no la hayan conocido y creo que es primera vez que la cuento. Buena historia, buena historia. Oye, y además aquí, nuestro viajero Nico, tras bambalina, seguro también tiene alguna pregunta para ir cerrando el checkout, Nico. De todo lo que has aprendido en todos tus años de hotelería, ¿qué consejo te darías a ti mismo cuando estabas empezando que te daría una ventaja que no tuviste cuando empezaste? Uy, qué difícil. Una Mira, pregunta. brevemente te voy a decir, al salir del colegio postulé veterinaria, ingeniería forestal y agronomía, con 520 puntos promedio. Obvio que no lo conseguí. Si estoy ahora viviendo acá en Chiloé es porque me gusta el campo, me gusta la vida al aire libre, me gustan los animales. Entonces, después de 50 años no estudié ninguna de esas 3 carreras, pero que hoy día plenamente estoy satisfecho
porque estoy en contacto con la naturaleza, trabajo en mi jardín, planto, podo, tengo animales, salgo, navego. Eso creo que fue, y no me arrepiento de que el destino me haya trazado este camino del turismo, porque mi personalidad, mi formación, mi genética está puesta al servicio de los pasajeros, a la hospitalidad, como dices tú, y al emprendimiento. Creo que eso es lo más básico, luchar. Mira, no me arrepiento absolutamente de nada, y te lo grafico. En mi trayectoria tuve una sola experiencia durante un año que salí de la industria turística. Mira, Y no fue porque yo lo hubiera querido. Yo cuando era gerente de Budget Rentacar, fui muy bien valorado por el gerente general y propietario de Budget de la licencia en Chile, que también tenía una empresa constructora que se llamaba Constructora Futuro. Tenía un proyecto de construcción de 5.000 casas con subsidio en Puente Alto. Y un día me llama a su oficina y me cuenta su proyecto inmobiliario, viviendas sociales, y me dice: Arturo, te he visto y creo que tú eres el hombre para que inicies este proyecto desde la venta, el marketing, el diseño, las casas piloto, todo el tema. Y tomé un desafío muy grande, dejé la industria turística y me fui a la industria inmobiliaria con subsidio. La primera etapa fue interesante. Prensa, diario, marketing, publicidad, diseño, letreros camineros, habilitar casas pilotos, diseñarlas. Pero después vino la etapa de las entregas, los problemas, los pasajeros reclamaban, los clientes reclamaban, iban a mi oficina: oye, te compré una casa y no me funciona el califón, oye, yo pagué con el subsidio y ahora no lo tengo. Duré 11 meses hasta cuando fui y le dije: la cabra tira para el monte. la cabra tira para el monte. Y un gran amigo mío, James Hughes, de hotelería, me dijo: Arturo, almorcé con un cliente que anda buscando un gerente para su oficina en Chile, es su operador. Y ahí, a los 2 meses, estaba trabajando como gerente general de una empresa que se llamaba Ovalle Viaje, que tenía su casa matriz en Buenos Aires, Rosario y oficina en Santiago. Y ahí volví a trabajar a un operador de turismo y ese fue mi último aprendizaje. Esos 3 años en esa empresa antes de hacerme cargo y comprar Otzi. Así que ahí terminé de conocer mi Un año ciclo. de desliz. Por Y eso, después, de y en vuelta ese al río. operador fue mi universidad. Aprendí lo que se hacía y lo que no se debía hacer en turismo. Y esa es mi gran fortaleza, haber pasado por todo. Arturo, para los que quieran saber más de Hotel Parque Quilquico, página web, redes sociales, ¿en qué lugar lo encuentran para poder averiguar los detalles, poder reservar sus noches Mira, acá? pueden visitar nuestra página web, que es muy completa, que es www.hpq.cl. O pueden visitar nuestro Instagram, que es hotelparquequilquico.cl. Está toda la información. Tenemos en la página un motor de reserva, pueden hacer reservas directamente. El hotel siempre estamos llanos a promociones, a ofertas, a acomodarnos al presupuesto del pasajero. El hotel se vende en alojamiento con desayuno. Tenemos paquetes con pensión completa y con excursiones por 3 noches, 4 noches. Tenemos ese programa, la ruta de las iglesias patrimoniales, y el hotel está siempre abierto y dispuesto a recibir individuales, grupos. Y te digo un detalle, el segmento nuestro es gente que va entre los 45 y 80 años. Tenemos mucha gente de la tercera edad que vienen en grupo de 2 matrimonios amigos, 3 amigos, a entretenerse, a leer, a caminar, a pasear. No somos un hotel para gente joven, porque el hotel a las 11 de la noche se cierran todas las actividades y toda la gente tiene que estar durmiendo. Tenemos los senderos.
tenemos 7 hectáreas de parque, entonces mucha gente sale con estos días de sol a caminar y vuelve a las 2-3 horas después de haber escuchado un chucao, haber visto los coihues, los avellanos, al mar. la vista al mar y todo, ¿te fijas? Entonces la información está en la página web, en Instagram, en redes sociales. Así que una cordial bienvenida a todos aquellos viajeros que te escuchen, Carlos, porque yo sé que tu programa va a ser exitoso, va a tener mucha audiencia, así que los esperamos y si hacen mención a que nos escucharon, les haremos un cariño especial, como a todos nuestros huéspedes. Arturo Pérez, Hotel Parque Quilquico. Nico, muchas gracias por apoyarnos tras bambalinas en este primer capítulo del podcast Hotel Melania. Así que, Arturo, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos escogido. Hasta la vuelta. Este viaje llega a su fin, pero en Hotel Melania siempre hay nuevas habitaciones por descubrir. Esto fue Hotel Melania Podcast, presentado por holamelania.com y su anfitrión Caco Viajero. Nos vemos en la próxima aventura.